Estimados alumnos, buenas tardes. Hoy día continuamos con las sesiones de nuestro diplomado de protección al consumidor. En clases anteriores estuvimos viendo diversos aspectos relacionados con el procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor. Dimos bastantes alcances de lo que se entiende por procedimiento o cómo es el procedimiento en nuestro país, ¿no? Quería, antes de entrar a lo que es régimen de sanciones, precisar que el Perú es uno de los pocos países, ¿no? Uno de los pocos países, por decirlo, en América Latina, que tiene un sistema administrativo para resolución de controversias en materia de protección al consumidor. No existe en otros países este mecanismo, al menos como resolución de conflictos. Estados Unidos tiene una agencia de competencia y una agencia de protección al consumidor que se encarga de ver los temas, pero no necesariamente es una entidad que resuelve casos de los particulares, ¿no? En Estados Unidos la Comisión Federal del Comercio tiene un departamento que se encarga de lo que es protección al consumidor y ellos se encargan de recibir los casos, pero hacen las denuncias, en todo caso las demandas, en la vía civil, en la vía judicial. Hay una vía judicial para esto, ¿no? Generalmente es el Poder Judicial que ve estos temas. Y en países como decía, Estados Unidos, en Chile también funciona algo parecido, ¿no? El CERNAC, Servicio Nacional de Protección al Consumidor, del Servicio Nacional del Consumo, también tiene la misma figura que en Estados Unidos, parecida, en el sentido de que solamente se encarga de investigar casos, ¿no? Puede encontrar una conducta ilícita en materia de consumo, la investiga, inicia toda una demanda y lo presenta ante el Poder Judicial, para que el Poder Judicial sea quien resuelva. Pero ellos son los que hacen ellos son como parte, actúan como la parte demandante, ¿no? En representación de los consumidores. A veces lo hacen en representación de los intereses difusos, a veces lo hacen en representación de un grupo determinado de consumidores, ¿no? O sea, depende del asunto. Y generalmente se ve así, es decir, muchos países tienen ese mecanismo, ¿ya? Por ejemplo, también otra forma que sea que el sistema peruano de alguna forma es un poco parecido a lo que se tiene en Colombia, a lo que se tiene en otros países, como por ejemplo creo que también lo tiene España, también a nivel administrativo. Por ejemplo, en España, quienes se dedican a resolver conflictos en materia de derecho administrativo sancionador son los ayuntamientos, las municipalidades, ¿no? O sea, las municipalidades son los gobiernos locales, son los que se encargan de resolver estas controversias, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, en España existe una ley general de protección al consumidor, una ley marco. Es como una ley marco para todas las regiones de España, ¿no? Pero cada región, a su vez, como son comunidades autónomas, tienen su propia legislación aplicable a su situación. O sea, legislaciones específicas. Hay una ley marco, pero también hay, ¿no? La ley marco que dice cómo se estructura el sistema, ¿no? En base a eso, las municipalidades hacen su sistema de protección al consumidor, ¿no? Generan todo un sistema institucionalizado. Y allí, por ejemplo, sí hay el tema de derecho administrativo sancionador, ¿no? Ahí sí es la vía administrativa la que resuelve los conflictos. Y claro, también va a haber siempre lo que es la acción contencioso administrativa, que es la acción que se puede interponer ante el Poder Judicial, ¿no? Es para revisar las decisiones que se dan en vía administrativa. Eso es en cuanto al sistema de protección al consumidor a nivel comparado, más o menos para dar una visión, ¿no? Como decíamos, en el Perú el sistema administrativo es uno de los pocos países que tiene
Y de alguna manera muchos países han replicado también nuestro modelo, ¿no? En Latinoamérica, pues estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Ecuador, quizá, ¿no? Entonces, eso quería puntualizar. Bueno, entrando ya al régimen de sanciones, tendríamos que indicar y volver a esta diapositiva en donde se explicaba el procedimiento de protección al consumidor. Ahora, simplemente hablábamos que había dos procedimientos, ¿no? Un procedimiento sumarísimo y un procedimiento ordinario, en temas de resolución de conflictos por parte del Estado. Y lo que vamos a decir en adelante es algo aplicable a ambas figuras, es decir, a ambos procedimientos se les aplica este régimen de sanciones. Y es que los dos son procedimientos administrativos y los dos son procedimientos sancionadores, ¿no? Ha habido y existe toda una polémica de si estos procedimientos deben ser trilaterales o deben ser sancionadores. Bueno, no es materia de este diplomado zanjar esa discusión, pero actualmente los procedimientos en materia de protección al consumidor en Indecopi son sancionadores, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se aplica el régimen de sanciones? Habíamos dicho que el procedimiento administrativo está estructurado, en este caso de protección al consumidor, está estructurado de tal manera que hay una denuncia, hay una evaluación previa, hay un inicio del procedimiento, se imputa los cargos a la otra parte y esta imputación de cargos da lugar a lo que se llama presentar el descargo por la otra parte, ¿no? Es tener ejercer su derecho de defensa. Este derecho de defensa, ya una vez presentado el plazo o vencido el plazo para que presente su descargo la parte denunciada, la autoridad efectuará todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, ¿no? Recabará todos los datos, hará inspecciones, ¿no? Para determinar la existencia de la presunta infracción, ¿no? Entonces, ahí se abre una etapa de actuación de pruebas, si se quiere decir. No es necesariamente una etapa preclusiva, pero es una etapa en la que la autoridad, en este caso la autoridad de consumo, va a evaluar el caso, va a sustanciar el caso y va a determinar si en efecto concurren los elementos de una posible infracción. Si es que hay información adicional que requiera, la solicitará a las partes, ¿no? Si es que necesita recolectar pruebas adicionales a las ya existentes, también hará los requerimientos necesarios. Ese es el momento, en que se hace, y en ese momento, si es que ya no hay más que actuar, ¿no? Si es que ya no hay más que actuar, en todo caso se emitirá la resolución final, ¿no? Entonces, por lo general, en los casos de protección al consumidor, nosotros, bueno, el Indecopi, en los casos, depende mucho de la complejidad. Hay casos que no son muy complejos, que quizá con el descargo o sin el descargo ya se tienen elementos de juicio para emitir un pronunciamiento. Entonces, de repente, hay casos que son muy céleres, ¿no? En donde no amerita mucha actuación probatoria, no amerita muchas actuaciones para que ya se pueda resolver el caso muy rápido incluso, ¿no? Es por eso que hay procedimientos sumarísimos, porque la complejidad es un poco menor y por lo tanto amerita que se resuelva lo más pronto posible, ¿no? Respecto a la sanción, tenemos que decir que es un término que es un efecto de una conducta que infringe una norma, ya sea penal o administrativa. Recordemos que la sanción administrativa o el procedimiento sancionador administrativo tiene sus bases en el derecho penal. No hay que olvidar que el derecho penal es, si se quiere, la madre del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Ese es el papá.
¿no? El papá o la mamá del procedimiento sancionador administrativo, ¿no? Porque muchos principios del derecho penal son aplicables al procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Entonces, para hablar de sanción, necesariamente tenemos que recurrir a las fuentes del derecho penal, o sea, a fuentes, por ejemplo, a las definiciones que existen en derecho penal, ¿no? Entonces, por eso es que acá este término es bastante, el término sanción es bastante amplio, ¿no? Acá hemos dado una definición bastante amplia, ¿no? Y aquí tenemos una definición ya de la doctrina. García Enterría indica que es un mal infringido por la administración o administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Entonces, es dicho en otras palabras, ¿no? Lo considera un mal infringido, ¿no? Ahora, este mal, este menoscabo, puede ser de varias formas, ¿no? Puede ser la privación de un bien o la revocación, ¿no? O sea, decir que la autoridad administrativa te sanciona privándote de un bien, ¿no? O la autoridad administrativa puede privarte o limitarte de un derecho o quitarte un derecho para siempre, ¿no? Es decir, por ejemplo, una cancelación de licencia, ¿no? La autoridad administrativa cancela una licencia, ¿no? ¿Ellos tienen una facultad para...? No, me estoy hablando en términos generales. Estoy hablando en términos generales de lo que implica sanción. Lo que ahorita estoy dando es una introducción para aterrizar en lo que es la sanción en los temas de Indecopi, ¿no? La privación o limitación de un derecho o la pérdida de expectativa de uno, ¿no? O sea, hay una expectativa y se pierde ese derecho. Por lo general, las sanciones en Indecopi son la imposición de un gravamen o obligación de pago de multas, la tercera, ¿no? Esas son las sanciones que imponen tanto la Comisión de Protección al Consumidor como los órganos de procedimientos sumarísimos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los elementos? Los elementos son que, en principio, esta sanción procede de una autoridad administrativa. Nuevamente, reitero, quienes aplican la sanción en este caso son las comisiones o los órganos de procedimientos sumarísimos, ¿no? Son autoridades administrativas. Producen un efecto aflictivo en el imputado, ¿no? O sea, producen una conducta, es decir, un menoscabo, ¿no? O sea, un mal, alguna situación que le causa daño, ¿no? Prosiguen a la realización de un ilícito, es decir, siempre son consecuencia de algo que es una conducta ilegal, ¿no? O antijurídica. Cumplen también una finalidad represora, ¿no? Cuando se impone una sanción, lo que el Estado está diciéndole a la sociedad es, por si acaso, este tipo de conductas yo no las voy a tolerar y las voy a sancionar. Entonces, reprime ciertas conductas como para dar un mensaje a la sociedad. Y bueno, los tipos de sanciones son pecuniarias, no pecuniarias. Imponen el pago, las primeras imponen el pago de un dinero, como por ejemplo la multa, y las segundas, suspensión o restricción de derechos o autorización para su ejercicio, amonestación, suspensión de licencia, clausura de estacionamiento, de establecimiento. O sea, las no pecuniarias pueden ser varias, ¿no? Varias formas de sanción, ¿no? En protección al consumidor, lo que es no pecuniario, sanciones no pecuniarias también existe. Por ejemplo, la amonestación. La amonestación es una sanción no pecuniaria, que es como una llamada de atención, ¿no? Para casos muy leves, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la sanción administrativa? Tiene una finalidad doble, ¿no? Represiva y disuasiva. Reprimir o castigar algo, pero también disuasiva. Es decir, como decíamos en un momento, ¿no? Decir a la sociedad, oye, si tú cometes esto, te pasa esto. Entonces, de alguna manera está dando un mensaje y está disuadiendo, ¿no? Busca disuadir, así es. ¿Y qué medidas pueden acompañar las sanciones? Por lo general, ante las comisiones y ante los órganos de procedimientos sumarísimos, los usuarios piden ciertas medidas, ¿no? O sea, es decir, en un caso concreto, por ejemplo, tenemos un caso a través del cual se sanciona a una empresa
porque ha infringido, no sé, pues, de repente una empresa de transportes no cumplió con enviar el equipaje o transportar el equipaje de un pasajero en su destino, ¿no? Viajó en esta empresa, pero el equipaje nunca llegó. Entonces, ¿qué hace la autoridad administrativa en este caso? Primero va a buscar, si es que se presenta la denuncia, lo que va a hacer es reprimir esta conducta, si es que en realidad se acredita la responsabilidad de la empresa, ¿no? Pero no queda allí el asunto, ¿no? Porque de no mucho serviría sancionar, porque finalmente las sanciones, ya sean multas, en este caso multas, o amonestaciones, pero las multas por lo general es para el fisco, ¿no? O sea, la multa va a quedar para el Tesoro Público. Y la persona que denunció, y el afectado, ¿cómo queda? Entonces, es allí en que se presentan otras medidas a través de las cuales se busca de alguna forma reparar el daño ocasionado, ¿no? O sea, de alguna forma buscamos decirle a esa persona que ha denunciado, oye, está bien, yo lo voy a sancionar, pero voy a ordenar que haga algo a tu favor, ¿no? Por ejemplo, vamos a revertir los efectos de la conducta infractora, ¿no? Lo que no es equivalente a una indemnización. Ojo, no debe confundirse este tema. Mucho la gente confunde que a veces cuando tiene un caso considera que ir al Indecopi o ir a la autoridad administrativa a denunciar el tema le va a significar una demanda, una indemnización, ¿no? Y no es así, ¿no? Es totalmente aparte de lo que hace el señor. Así es. La autoridad administrativa no está facultada para dictar indemnizaciones. Eso es únicamente una facultad que le corresponde al juez, ¿no? A los jueces civiles. Aquí es, como dice misma ahí, reposición de la situación alterada, ¿no? O claro. Los daños y perjuicios ocasionados. Claro. Restaurar Es que lo que pasa es que las normas administrativas, incluyendo el Código de Protección y Defensa del Consumidor, sí consideran como un derecho del consumidor a recibir una indemnización por los daños que le puede ocasionar una infracción. Pero la autoridad competente no es el Indecopi, sino será el Poder Judicial. Es decir, me pongo en el supuesto que, por ejemplo, el caso que comentaba, ¿no? Viaja una persona a un lugar, un destino determinado, no llega su equipaje, denuncia el hecho ante el Indecopi, de repente la denuncia puede salir fundada, hay una sanción para la empresa y la autoridad de consumo le dice a esta empresa, oye, como medida correctiva, devuélvele su dinero, ¿no? Devuélvele el dinero pagado. Entonces, le va a decir que devuelve el dinero, pero no le puede decir, además indemnízalo, no. Con esa resolución, la persona afectada podría ir al Poder Judicial y ya tendría un cierto terreno ganado, ¿no? O sea, por lo menos ya avanzó algo ya. Claro, porque puede presentar eso como un medio de prueba adicional para determinar. Porque resulta que quizá pues dentro de la maleta que se perdió habían fotografías de mi familia, ¿no? Que no tienen más que un valor sentimental, más allá del valor económico, ¿no? Entonces, como decíamos, siempre, por lo general, la autoridad de consumo lo que busca es reparar o revertir los efectos de la conducta infractora, ¿no? Y para eso, lo que se vale de ciertas medidas complementarias, ¿no? Pero no hay que confundir la sanción a otras categorías semejantes, ¿no? Por ejemplo, las medidas provisionales no pueden ser confundidas con una sanción y tampoco pueden ser confundidas con medidas complementarias y tampoco con medidas de ejecución. Por ejemplo, si la municipalidad, por decir un ejemplo, clausura un establecimiento, no sé, porque no tiene licencia de funcionamiento, lo que está haciendo es, si es que está tipificado como sanción esa acción, ya no puedes imponer, no sé, o sea, no pueden haber dos sanciones por un solo hecho, ¿no? Es un principio de no bis in idem. Si no se puede decir, te sanciono con multa, pero también te cancelo la licencia. Porque si los dos son sanciones, si los dos están como sanciones, no, estaríamos ante un supuesto de no bis in idem. Debería ser uno sanción y el otro podría ser una medida complementaria. Pero normalmente los procedimientos en las municipalidades están redactados así. Lamentablemente en muchas municipalidades hay este problema, ¿no?
que la sanción es doble por un solo hecho, ¿no? Y porque ellos toman que por un lado está la sanción administrativa y por otro lado también está no sé, pues el cierre del establecimiento, ¿no? Entonces, decía que no se puede confundir la sanción administrativa con otras categorías jurídicas, ¿no? Por ejemplo, las medidas provisionales. Las medidas provisionales no son otra cosa más que lo que se conoce como medidas cautelares en la vía civil, ¿no? Eso es muy parecido al tema de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque la finalidad de estas medidas provisionales es garantizar la eficacia de la decisión final sancionatoria. O sea, ha iniciado un procedimiento administrativo hoy día, pero si yo no ordeno una medida determinada, el daño puede tornarse irreparable. Porque durante el procedimiento pueden acaecer cosas, darse cosas que de repente hagan que el procedimiento ya no sea viable, ¿no? Por ejemplo, mucho sucede en el caso de servicios educativos, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno tiene a su hijo que no lo dejan matricularse en un colegio, entonces lo que haces es vas y reclamas, ¿no? Pero si la reclamación va a demorar 30 días, hasta eso el niño ya perdió el año. Entonces ahí, por ejemplo, se podría adoptar una medida provisional, ¿no? Ordenándole al colegio que lo matricule mientras dure el procedimiento, es una medida cautelar, ¿ya? Por eso es que las medidas provisionales tienen naturaleza preventiva, ¿no? Aseguran la eficacia de la resolución final, debiendo adjuntarse a la intensidad y proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretende garantizar. Ejemplo, ordenar la matrícula de un estudiante, comiso o destrucción de bienes riesgosos, ¿no? Hay algunos ejemplos. Y tampoco se puede confundir medida provisional, como decíamos, con medida complementaria, porque las medidas complementarias, y aquí ya entra a tallar nuestras medidas correctivas, buscan la corrección o restitución de la situación alterada por la infracción. Es decir, son complementarias o accesorias a la sanción. Comiso o incautación de bienes, clausura de establecimiento, inhabilitación, demolición de bienes, etc. Medidas restitutorias, obligaciones de dar o hacer, ¿no? Por lo general, este tipo de medidas complementarias son lo que en temas de protección al consumidor son las medidas correctivas, ¿ya? Son lo que se llaman las medidas correctivas. Y el INDECOPI tiene un capítulo destinado a todo lo que son sanciones. En el código hay un régimen de sanciones, ¿no? Y establece cómo se deben calificar y también cuáles son las circunstancias atenuantes, cuáles son las circunstancias agravantes. ¿Eso vende ese libro? Sí, en INDECOPI hay. Lo puede bajar de internet también. La ley de protección y defensa del consumidor. Okay. Sí. Y ahí están las... Claro, ahí está. Entonces, medidas de ejecución, que es otro término con el que no se puede confundir a la sanción, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tienen una finalidad compulsoria, ¿no? Sirve para lograr el cumplimiento o ejecución de lo ordenado por la decisión final. Es un medio de ejecución forzosa, ejecución coactiva, ¿no? Ejecución subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre las personas. O sea, son los tipos de medidas de ejecución, ¿no? Entonces, véase que dentro de las medidas de ejecución hay uno que dice multa coercitiva. Pregunta: si yo hace un momento decía que las sanciones por lo general son multas, ¿no? Ya. ¿Y qué pasa con la multa coercitiva? Pregunto. ¿Es lo mismo? Ojo, tampoco puedo confundirse cesión con medidas de ejecución, ¿no? La multa coercitiva no sería la que le entregan como una restitución al daño. No, la multa coercitiva tiene otra naturaleza. Por eso yo pregunto, o sea, las dos van a infringir un daño en particular, ¿ya? Tienen características de una sanción, pero pregunto, ¿la multa coercitiva es igual que la sanción? O sea, si a mí me imponen una multa coercitiva, ¿será igual que la sanción? No, creo que no. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Como usted estaba comentando antes, que la sanción
puede ser para reprimir la conducta, puede asumirla en dos formas, ¿no? La restitución del bien o la multa. Ya. Pero esa multa no es coercitiva. En este caso, la coercitiva, ¿cuál sería? Ahí viene. Entonces, mientras que la sanción tiene naturaleza de infligir daño, de castigar algo que ya fue infringido por la norma, la multa coercitiva no es para eso. La multa coercitiva es una medida de ejecución de algo. Es un medio que es un mecanismo que tiene la administración para hacer cumplir sus decisiones, ¿no? Por ejemplo, sancionan a un banco por hacer un cobro indebido, ¿no? Un cobro indebido. ¿Qué es lo que se persiguió ahí? Sancionar, ¿no? Se buscó sancionar al banco, ya. En ese caso, por ejemplo, la sanción es el fin último, ¿no? Sancionar. Más allá de no hay nada, ¿no? No podemos hablar de otra sanción ya, salvo que sea otro caso y se presente otra denuncia. Pero finalmente la sanción es eso, ¿no? Es un castigo por una conducta ilegal o irreprochable. Pero la multa coercitiva no es así necesariamente. La multa coercitiva se impone cuando no cumple lo que se le ha ordenado. Por ejemplo, el banco se le ordenó que devuelva 1.000 soles. No cumple, entonces el usuario va a denuncia y en ese supuesto, por ejemplo, ya estamos hablando de multa coercitiva, ¿no? Porque la multa coercitiva lo que implica es ser una situación de compulsoria, ¿no? Empujarte para que cumplas a hacer algo. De manera que si tú vas a imponer una multa coercitiva o te imponen una multa coercitiva, es muy probable que no haya posibilidad de impugnar incluso. ¿Por qué? Pero lo digo, es probable, porque actualmente sí se puede. Pero es probable, ¿por qué? Porque como son multas coercitivas, no hay detrás un procedimiento sancionador. Lo que es simplemente es una acción, una situación en la que la administración va a infringir un daño a otra persona porque no le cumplió algo. Entonces, no necesariamente detrás de la multa coercitiva hay un procedimiento administrativo, no necesariamente. Otra cosa que podemos decir de la multa coercitiva, vamos a ver. Es compulsoria, solamente tiene efectos hacia adelante. Es decir, yo impongo una medida correctiva, una multa coercitiva, ¿para qué? Para que la otra persona cumpla con algo, pero a futuro. Yo no le puedo ordenar yo no puedo ordenar o decirle que no sé, ordenarle un pago de una multa, pero para algo pasado. Eso sería en el caso de las sanciones, ¿no? Las sanciones sí, en sanciones tú castigas algo que ya sucedió, ¿no? Por ejemplo, la infracción se cometió acá, por acá se sancionó, ¿no? Entonces, esta es la sanción, ¿no? En la multa coercitiva, esto va a sancionar algo que él cometió antes. No sanciona algo para adelante, no. Esa es en la sanción. En cambio, la multa coercitiva, no va para adelante, pero busca empujarte a que cumplas a hacer algo. De manera que si tú ya lo cumpliste, ya no tiene objeto la multa coercitiva, ¿no? No tendría objeto, no tendría razón de ser. Claro. Acá sí, porque aquí, aunque tú ya no quieras sancionar, tú tienes que sancionar. O sea, de repente ya conciliaron, tienes que sancionar, porque es un procedimiento sancionador, ¿no? O sea, si concilian, igual vas a sancionar. Igual, porque hay ahí otro criterio, ¿no? Hace no mucho tiempo, el INDECOPI sacó un criterio que establecía que las infracciones administrativas acarreaban una multa y las infracciones acarreaban, bueno, pues una multa, amonestación, pero, por ejemplo, si había una solución previa a la notificación de la denuncia, a la otra parte podría concluirse el caso ahí. Y si es durante el procedimiento, se podía, a través de un desistimiento, ¿no? ¿Sí? Ah, la pongo, ya. Está bien. Gracias. ¿No? A través de un desistimiento,
se puede de repente dar por solucionado el asunto, ¿no? Pero la autoridad no puede renunciar a su potestad sancionadora. Castiga algo que ya pasó. Acá no va a castigar algo del pasado, sino va a empujar para que cumplas algo. Ahora, según la LEPAG, según la Ley de Procedimiento Administrativo General, existen situaciones atenuantes, ¿no?, a la responsabilidad administrativa en el caso de sanciones. El Código contempla más, pero acá puntualmente vamos a indicar, por ejemplo, la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. El error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa confusa e ilegal. Es decir, si durante el procedimiento se ha subsanado voluntariamente la conducta, es posible que, si bien no te excluyo de la sanción, te voy a amonestar, ¿no? O sea, reducir la sanción. La posible sanción que yo tenía pensado para ti, la voy a reducir, porque hay un factor atenuante. Esto está prohibido, ya habíamos comentado alguna vez de este tema. La prohibición de reforma in peor o reformatio in peius no está permitida. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Alguien sabe? ¿Pueden indicar a qué se refiere? Se refiere para los casos en que la administración, o en todo caso la autoridad de consumo, tuvo un caso, apelaron, y esta apelación va a la segunda instancia. La segunda instancia no puede resolver desfavorable, o sea, es decir, si ya tenía una multa de 6 UITs, no es posible que en segunda instancia le pongan, no, para mí estos 6 no, son 10 UITs. No le puede hacer esa reforma en peor, ¿no? Eso es lo que quiere decir reformatio in peius. Y a su vez, la norma también nos indica que debe existir un principio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Quiere decir que los funcionarios deben tener una conducta adecuada, que no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas. Es decir, se busca que sea más rentable para el proveedor cumplir la norma que hacer todo esto, ¿no? Y las sanciones a ser aplicadas siempre van a tener en cuenta estos elementos, ¿no? La gravedad del daño, ¿no? No es lo mismo la venta de una bicicleta fallada a una operación mal hecha, ¿no? O sea, ambos son aspectos de consumo. Consumiste un servicio, pero así es, ¿no? El otro tiene que ver con la salud, con la vida. Puede morirse la persona. Entonces, así es. Entonces, por eso, la gravedad del daño que afecte al interés público o a un bien jurídico protegido. Es decir, tiene que ser una situación gravosa, ¿no? Y otro aspecto por el que se caracteriza o cómo se gradúa una sanción es el perjuicio económico causado. O sea, ¿cuánto de daño causado hizo? O sea, ¿cuánto causó de daño? Por ejemplo, si hablamos de un problema con una bicicleta, ejemplo que hace un momento puse, ¿cuánto será el daño causado? Bueno, puede ser el perjuicio económico en ese momento está cuantificado por el valor de la bicicleta, ¿no? Claro, no hay problema ahí, es fácil calcularlo. Pero el problema es cuando está escondido. El problema es cuando no se encuentra la dirección, o al menos no se... el perjuicio no es tangible, no se ve. No necesariamente. Por ejemplo, en el caso de la operación, si seguimos con el mismo ejemplo, muera. Imagínese, ¿no? ¿Qué perjuicio económico es? Bueno, de hecho que hay un perjuicio económico, pero ahí supera ya otra cosa, ya, ¿no? El valor sentimental, esas cosas, ¿no? O sea, no... Es un ser, ¿no? Así es, ¿no? Siempre ante una infracción que se cometa en protección al consumidor, relacionada, por ejemplo, con bancos, y otra que sea relacionada con la salud humana, siempre las sanciones o en todo caso, los órganos resultivos van a sancionar o van a darle más gravedad al tema de salud o vida, ¿no? Eso es lo que se debe ser. Por ejemplo, hay otro dato, ¿no? El perjuicio económico también podríamos decir, alguien que te reporta mal en las centrales de riesgo, ¿no? No tenías deuda, pero te reportaron. Está, ¿no? Por ejemplo, ahí. Es la imagen de la persona. Claro, estás dañando su imagen crediticia y ese reporte bien difícil se va a borrar, va a estar ahí para siempre, ¿no? Hay que tener cuidado con eso.
Pero no dicen que si se paga ya... Ahora, creo que ellos saben cómo es, ¿no? La repetición y o continuidad en la comisión de la infracción. Entonces son reincidentes. Cuando son reincidentes, ¿no? O cuando repiten la conducta nuevamente, ¿no? ¿En qué caso será la repetición y o continuidad de la comisión de la infracción? Como un ejemplo. Cuando no aprenden de la historia. No Por sé, ejemplo, el que vendía la bicicleta, si seguimos con el caso de la bicicleta, él sigue vendiendo bicicletas maloladas. Claro, ¿no? O sea, nuevamente va a haber otra persona que se queje. Se va a quejar. Entonces, todos esos antecedentes quedan en el INDECOPI. Entonces, cuando el INDECOPI va a sancionar, puede tomar en cuenta que la conducta infractora aún persiste, ¿no? Ya no con el usuario que vino inicialmente, de repente con otros usuarios. Y eso me imagino que debes hacer, por ejemplo, en el área de salud también, la misma clínica que siga cometiendo los mismos errores. Sí, también. Y en ese caso hay que tomar medidas más... Justamente para eso están estos principios de razonabilidad y procedibilidad, ¿no? Hay que aplicar estos aspectos al momento de imponer una sanción. Pero también será motivo para decirle, cuando hay sanción, para fundamentar y decir, oye, lo que tú estás, la sanción que tú has puesto se basa en algo que no es grave, o se basa en algo que no hay prejuicio económico, ¿no? Entonces, es bueno que la norma lo diga, ¿no? Otro factor, otro factor atenuante es las circunstancias de la comisión de la infracción. ¿En qué circunstancias se cometió la infracción? ¿En qué circunstancias? Claro. No es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya a un supermercado y encuentre un defecto en un producto antes de consumirlo y me doy cuenta y denuncio por eso. El beneficio ilegalmente obtenido, ¿no? O sea que con la infracción has obtenido un beneficio, ¿no? Yo no te di plata, pero esa plata me benefició a mí. Yo, banco, no te cobré indebidamente algo, de hecho que me estoy beneficiando, ¿no? Salgo a las 6 de la tarde y de repente hay una infracción, ya. Pero me perdí un poco el beneficio y sí, ¿no? Sí, parece que hay también la suerte de, ¿no? No sé en qué medida, al momento que una empresa te reporta a la central de riesgo, pueda obtener un beneficio ilegal, por ejemplo. No siempre se van a dar estos elementos. Puede ser que en un caso se den, puede ser que en otro no se den. ¿Como venganza? Bien raro, ¿no? O sea, un banco no te reporta por venganza, ¿no? Bien raro. O sea, ahí, por ejemplo, no habrá beneficio ilícito, pues, ¿no? Ahí no habrá. No. El beneficio ilícito particularmente es cuando el banco debió darte algo que no te dio. Se beneficia ilícitamente con el, no sé, pues, Con lo que te cobra. te cobró indebidamente 20.000 soles, entonces se está beneficiando con 20.000 soles. Claro, ¿no? La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor también es otro factor que la norma ha considerado, ¿no? O sea, ¿hay intencionalidad o no de la conducta? Básicamente, lo que ahí nos está diciendo la norma general, porque esto está extraído de la Ley de Procedimiento Administrativo General, es que se considera la responsabilidad subjetiva, dolo culpa, ¿ya? Garantía de uso o buen funcionamiento, dice, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Creo que esto lo habíamos visto. Ya. Sí, acá ya con esto vamos terminando. Pero esto no lo vimos completo la vez pasada.
Aquí ya se vio. Y ya, vamos a ver otra cosa acá. Sí, ¿no? Esto ya quedó. Sí. Pero quería ver, había algo que... Quería continuar con un tema. Vamos a ver, quiero ver un tema. Pregunta. Sí. Subiendo el cerro hay un letrero que dice que lo ha puesto el Jurado Nacional de Elecciones y dice que todos los futuros, los que están postulando para ser presidentes del Congreso, deberían de presentar su hoja de vida Ya. sin mancha y sin tacha. Ya. Entonces yo me pregunto, si eso ponen ellos, ¿por qué a su vez ellos aceptan hojas de vida que no son como ellos piden? Porque todos los postulantes tienen problemas con la justicia de una u otra forma. Entonces... Después los tachan. Claro, entonces esa publicidad que ellos hacen afecta con su actuar de ellos. ¿Cómo se podría usar esa publicidad en contra de ellos mismos? ¿Por qué están haciendo una publicidad en contra de ellos mismos? ¿No? Porque si dicen que no es, pero ellos aceptan algo que está yendo en contra de lo que dicen. Ya. Bueno, pero, ¿Cómo afecta al público? Afecta a la sociedad. O sea, hay un letrero de un candidato No, del Jurado Nacional de Elecciones. que dice de que uno de los requisitos es de que su hoja de vida debe ser sin mancha y sin tacha. y después sí tiene. ¿No? Pero que todos los candidatos que ellos han aceptado Ya. tienen, incluso Lo que pasa hay es unos que están presos. Lo que pasa es que en derecho administrativo hay un principio, que es el principio de buena fe. Es decir, por ejemplo, las solicitudes, si yo soy un candidato, yo me quiero inscribir, lleno toda una serie de requisitos, ¿no? Para inscribirme yo tengo que llenar un montón de requisitos, pero debo declarar todo lo que yo he sido, lo que ha pasado conmigo, ¿no? Pero la administración lo que va a hacer es, si no lo declara es ilegal, o sea, ahí hay problemas si no lo declara. Y es una infracción, debe declararlo. Porque si no lo declara, está de alguna manera mintiendo, y eso después va a ser causal de una tacha, una exclusión, ¿no? Eso sí, o sea, pero a veces presentan la información y el Jurado Nacional les da la autorización, lo registra todo, pero de ahí hace una evaluación, ya sea de oficio o de parte, en atención a denuncias que pueden haber, y puede excluirlos, ¿no? O sea, el hecho que te hayas registrado como candidato no quiere decir que la autoridad después no vaya a evaluar tu solicitud cuando está vigente, ¿no? Ya sea por denuncia o ya sea de parte, de oficio, perdón. Aprobar a Keiko teniendo ella denuncias. O sea, no me parece. Igual a Alan García, igual ese señor Claro. que está en la cárcel y que está postulando, o sea, Claro. me parece ilógico. Eso Sí, es claro. dañar a la sociedad. Claro. ¿No? O sea, si en su ley ellos tienen ese requisito, ¿por qué permiten? Digo yo, ¿no? Claro, no deberían, ellos deberían hacer un análisis antes o sea, no registrarlo en todo caso. Si te falta un requisito, no lo registro, ¿no? Claro, hay toda una crítica al sistema electoral, ¿no? Que debería revisarse bien para que después no estemos durante el comicio electoral o antes de las elecciones retirando candidatos. Eso es lo que genera, pues, claro.
Y aún así mañana va a haber marcha, dicen, ¿no? ah, Bueno, terrible. avancemos en todo caso con este tema, que ya, bueno, dijimos un poco sobre el régimen de sanciones, pero he querido citar el Código de Protección y Defensa del Consumidor porque es bien explícito en el tema de qué pasa con las medidas correctivas, ¿no? Ya habíamos dicho que es una medida correctiva, ¿no? Y que no debe confundirse con la sanción, no es lo mismo. Entonces, Esa es la ley 2744, ¿no? la que estaba mencionando del régimen de sanciones, pero ahorita ya estoy en lo que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ah, código Ese es el código, ¿no? de defensa Ujú. y protección al Sí, consumidor. sí. Este tema de las sanciones, como decía, lleva siempre, o sea, siempre la autoridad de consumo va a imponer también una medida correctiva. No siempre, pero sí lo puede hacer. Por lo general lo hace, ¿no? ¿En qué casos no ameritará una medida correctiva, por ejemplo? Por ejemplo, en salud. Cuando muere cuando Ya no hay muere que reparar, ¿no? Ya no hay nada que reparar. De repente una persona murió. ¿Qué puedes ordenar? O de repente algo que ya se subsanó durante el procedimiento, ¿no? De repente durante el procedimiento las personas ya llegaron a subsanar la conducta, ¿no? Hay cosas que a veces ya son de por sí irreparables, pues, ¿no? O sea, no se va a poder reparar con algo a futuro, ¿no? ¿Y qué hacen, por ejemplo, en el año 2013 murieron más de 20 bebés en la Clínica San Pablo y tengo entendido que en ese caso ustedes entran a tallar de parte o, perdón, Depende, si es que es un caso de hace ya 2-3 años, lo vería el Indecopi por una cuestión de... Si es que ya ha iniciado un procedimiento, pero ahora es su salud, es quien supervisa todo este tema de las clínicas. Superintendencia Nacional de Salud, actualmente. Pero en ese momento ustedes no Claro. entran a tallar como de oficio. Podría haberse dado un procedimiento de oficio, la verdad que no estoy al tanto, le mentiría si le dijera si existe un procedimiento o no. De repente sí lo Pues existe. salió en la televisión. De repente sí existe, ¿no? De repente sí, pero no. Generalmente. Sí, de oficio. De oficio, De claro. oficio. También interviene de oficio, ¿no? No solamente a pedido de parte, sino también de oficio. Ok. Decía, por ejemplo, un ejemplo de algo que no se puede reparar necesariamente. Cuando envías un paquete, una encomienda a otro destino y la encomienda no llega al destino, se perdió. ¿Qué medida correctiva vas a ordenar? Si ya se perdió. Y lo que habían allí eran cosas, por ejemplo, no sé, valor personal, o sea, fotos de la familia, ¿no? Videos de la familia. Eso, ¿cómo haces una reposición? Bien complicado, ¿no? Bueno, decíamos entonces que ¿qué cosas puede ordenar el Indecopi, ¿no? En este caso, cuando hay una infracción? En el caso de productos, ¿no? Por ejemplo, los consumidores tienen derecho a la reparación o reposición del producto o a una nueva ejecución del servicio o devolución de la contraprestación pagada en los siguientes casos, ¿no? Cuando los que ostenten una certificación de calidad no cumplan con las especificaciones correspondientes, cuando los materiales, elementos, o sea, te da un montón de tips, de supuestos en los que procede esto que se llama reparación, reposición del producto, o sea, que no es otra cosa que el cambio del producto, o una nueva, o la devolución del dinero, ¿no? Entonces ahí, lo que nos está diciendo la norma es que el Indecopi lo que puede ordenar es, ¿no? O una o lo otro. No es una prelación. La norma anterior, la Ley de Protección al Consumidor anterior, establecía que ante un defecto en un producto, primero lo que debería pasar es la reparación. Y si no se puede la reparación, recién procedía el cambio. Y si no se puede el cambio, recién procedía la devolución del dinero. Actualmente no hay esa prelación, solamente dice o. ¿Ya? O. De manera que ya queda a criterio del órgano resolutivo determinar la medida correctiva, ¿no? O sea, yo puedo pedir que me devuelvan mi dinero, pero si el órgano resolutivo considera que en este caso no amerita una devolución del dinero, sino simplemente un cambio del producto, me denegará mi medida correctiva y ordenará la que corresponda, ¿no? La que él considere. Claro, porque tú vas y compras algo nuevo, no te lo pueden reparar. Ese es un criterio que suele haber, ¿no? Que tampoco puede haber reparación de algo que es nuevo. Es como, por ejemplo, yo compré un carro en el año 95, si no me equivoco,
y me vendieron el carro y me pusieron, ni siquiera yo escogí, un seguro, Ya. ¿no? Pasaron como un año y medio más o menos y estando parado el carro me chocaron. Ya. Entonces yo pues me fui al seguro para que se haga, ¿no? Ya. Y no me respondían hasta que tuve que ponerme fuerte y me dijeron de que no me podían hacer valer el seguro Ya. porque ya el seguro había sido usado. Ya. Entonces yo le pregunté, le dije, pero si el carro es nuevo, recién me lo han entregado, yo no he usado el seguro. Sí me dijo, pero es que en el traslado del aeropuerto, de donde trajeron el carro, al concesionario hubo un accidente, un choque, no sé qué hubo, y ellos tuvieron que usar el seguro, ¿no? Ah, ya lo habían usado Ya antes. lo habían Antes de la usado, entrega ya. Antes de la entrega, o sea, era un carro siniestrado, Mm. ¿no? Y encima me pusieron como un seguro, cláusula de pérdida total. O sea, si el carro se destruía totalmente, Devolvían ¿no? Recién me daban otro carro nuevo. Y al final no usé el seguro, pues como yo era ignorante de ese entonces, de todo este tema, Ya. no hice nada porque no sabía dónde irme a quejar y todo lo demás, y se quedó en nada hasta el día de hoy. Claro, lo que ahí pudo haber hecho es una denuncia por lo siguiente, ¿no? Primer motivo, que le incluyeron un seguro sin que usted lo pida. Claro. Ese es un método comercial coercitivo, ¿no? Dentro de la transacción, ¿no? Dentro de la transacción de venta de un producto, te incluyen otra cosa y otro producto que te va a generar un gasto adicional, ¿no? No estaba previsto, ¿no? Y el otro es la cobertura del seguro, ¿no? ¿Para qué? Para que el seguro cubra, porque se negaba, ¿no? Había una negativa, se denuncia la negativa a cubrir ese riesgo, ¿no? Ahora, ahí, ¿cuál es la medida correctiva a imponer? Por ejemplo, si se hubiera determinado que en efecto el seguro injustificadamente no quiere cumplir, ¿no? Con la reparación o con el cambio, que no hay justificación, entonces lo que correspondía ahí es ordenar al seguro como medida correctiva que cubra ese daño, repare, cambie, lo que sea, ¿no? Me parece bien extraño el caso en el sentido de que ya habían usado el seguro, bien raro, ¿no? Sí, Es bien raro. O sea, me dijeron que en el traslado del carro cuando llegó, porque llegó del Claro. Brasil, Y ahí concesionario, utilizaron hubo el un seguro. siniestro. Y ahí se usó la cobertura que le correspondía al carro. Y que en ese momento, cuando yo lo pedí, ya no. Tenía que ser de ya, pérdida total. claro, ya, sí, claro. Pero qué loco, digo yo. En principio ahí el seguro tendría que demostrar que a usted le informó, o en todo caso el concesionario tendría que demostrar que se le informó sobre ese riesgo que hubo, ese accidente. ¿No? Yo me enteré cuando ya me chocaron. Porque aquí evidentemente no es tanta la responsabilidad del seguro, porque lo que ha hecho el seguro es vender su seguro y quien le ha impuesto el seguro es otra persona. Banco fue el Banco Continental. Ya. Y también es que seguramente fue un seguro vehicular y el carro fue comprado al crédito. Sí. Cuando lo compras al crédito, el banco no te da el crédito si previamente no ha sido asegurado el vehículo. Exacto. ¿Ya? Y yo le dije, ¿por qué me vendieron un seguro de pérdida total? O sea, debería darle la posibilidad de ver otras opciones. Darme a escoger. Claro. Ellos me impusieron. Claro. Y ni siquiera me avisaron lo que ellos hicieron. Sí, o sea, ese es el tema, ¿no? Ahí podría haber una infracción. Claro. Y la otra es por al no... banco y el seguro. Más que por ahí al banco y, claro, más al banco, la casa comercial. La casa comercial como que no intervino en nada, pues porque Pero también podría tener responsabilidad. debería tener responsabilidad, ¿no? Así es. Por darme un carro que ya estaba chocado, no era nuevo. Que ya había tenido un siniestro, ¿no? Así es. Habría que ver el contrato, ¿no? Pues también sería bueno ver ahí el contrato, cómo está redactada esa cláusula. Porque si la cláusula no tiene claridad o es un poco ambigua, ¿ah? Nunca me dieron
La póliza nunca le La dieron. póliza tampoco le dieron. Porque ahí están las cualidades, ¿no? Ahí están las características del servicio, ¿no? Porque si ahí no está, por ejemplo, que ante un siniestro, eso no es culpa de RIMAS, me parece, porque RIMAS solamente ha dicho, si tú agotas tu primera cobertura, ya pasas a la segunda cobertura, algo así, ¿no? O sea, Eso es lo que he dicho, era Pacífico, Claro. era Si tú- donde está el sombrero, ahí Pacífico, Ujú. ¿no? Pacífico. por eso, si tú consideras ahí, el tema es, el contrato tiene una cláusula que dice, cuando tú agotas ya una parte del seguro, te queda solo un pedazo. Entonces, ese pedazo lo tienes que utilizar bajo determinadas características. Si no cumples, ya no. Pero tienen que avisarte. O sea, No. no te deben de informarte del Info- tipo de seguro. Ah, claro, claro. Debe haber una información. Ahí es básico que tenga que haber una información. Simplemente lo pasaron. Así es. Bueno, habíamos dicho que el tema de responsabilidad civil sí está en el código, ¿no? Sí está en las normas, pero que no es competente para ordenarlas la autoridad administrativa, sino el juez, ¿no? ¿Capítulo qué es? Capítulo 2 A 2. del... ahí está, capítulo 2 del título 5. Quería mostrar algo. Ya. Ya, aquí está. Y ahí está. Esto también era algo que quería comentar. Tampoco se debe confundir con medidas cautelares, ¿ah? Porque ya habíamos dicho que las medidas preventivas, como las cautelares, son diferentes a la medida correctiva. Ahí está. A partir de esta norma, se ha establecido una clasificación de sanciones, ¿no? Cuando son infracciones leves, la autoridad administrativa puede sancionar con una amonestación o con una multa de hasta 50 UITs. De hasta 50 UITs, ¿no? O sea, la situación no es muy grave, entonces podríamos hablar de una multa, o perdón, de una amonestación, ¿no? Lo otro son infracciones graves. Se trata de una multa de hasta 180 UITs. Perdón, 150. La grave, sí. Sí, 150. Y las muy graves, hasta 450 UITs. ¿Ya? Así como habíamos visto hace un momento, cuáles son las características de la sanción, cuáles son los atenuantes. Aquí vamos a ver algunos criterios para graduar la sanción ya desde el punto de vista del derecho del consumidor. Lo que habíamos visto hace rato es desde el punto de vista más derecho administrativo. Pero el código también tiene el tema de beneficio ilícito, probabilidad de detención de la infracción. Es importante eso porque a veces hay infracciones que no se descubren así nomás con los documentos, sino hay que hacer inspecciones, hay que actuar pruebas, ¿no? Pericias, por ejemplo, ¿no? La probabilidad de detección de la infracción es importante al momento de graduarla. El daño resultante de la infracción, los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado, la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación de la vida. Mira, siempre, ¿no? Y también considera la norma circunstancias agravantes especiales. O sea, ¿qué significa? Que después de haber seguido todos los criterios, puedes seguir agravando la multa, ¿no? Con tus criterios que tú has tenido, pues la multa puede llegar a 10 UITs, pero se puede agravar, ¿no? ¿Con qué? Ahí está, ¿no? Con reincidencia,
la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, que contravenga el principio de conducta procedimental, es decir, no colaboró, no dio facilidades, quizás eso puede ser tomado para resolver el caso y de repente graduar una sanción mayor. Cuando la conducta infractora haya puesto en riesgo u ocasionado daño a la salud, vida o seguridad del consumidor, ¿no? Cuando el proveedor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, deja de adoptar las medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias. Cuando la conducta infractora haya afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores. Eso agrava la conducta, ¿no? Otras circunstancias o características de efectos equivalentes a los anteriormente mencionados, ¿no? Hay situaciones que hacen que la conducta se agrave, ¿no? La sanción, perdón. Y también hay situaciones atenuantes, ¿no? Así como hay agravantes, la norma también ha considerado situaciones atenuantes, ¿no? La subsanación voluntaria de la conducta, ¿no? Por ejemplo, esa es una, ¿no? La presentación por el proveedor de una propuesta conciliatoria que coincida con la medida correctiva. De repente la autoridad administrativa va a ordenar que se devuelva lo cobrado indebidamente. ¿Cuánto? 200 soles. Justo era lo que propuso el consumidor, el proveedor alguna vez. Presentó un escrito proponiendo lo mismo. Entonces el INDECOPI lo que hace es le reduce la sanción, porque es la medida correctiva que vas a ordenar prácticamente. Que existan mecanismos internos para el entrenamiento y la educación de su personal en el cumplimiento del código, ¿no? Es decir, que el proveedor tenga pues todo un sistema de atención a usuarios, un mecanismo, ¿no? Un programa, una política, procedimientos, o sea, que el tema de consumidor sea un aspecto importante en la empresa. Otras circunstancias con efectos equivalentes, ¿ya? En el caso de las multas que impone el INDECOPI son equivalentes a, o sea, se imponen a través de unidades impositivas tributarias, ¿no? Que es vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha en que se haga efectiva la cobranza de la multa. Ya. Medidas correctivas reparadoras. Habíamos dicho que se pueden ordenar medidas correctivas, ¿no? Y aquí especificamos ya cuáles son, ¿no? La reparación de productos, ¿no? Se puede ordenar reparar el producto. Cambiar un producto de idénticas características o cuando esto no resulte posible de similares características en los supuestos de pérdida, deterioro o deterioro atribuible al proveedor, siempre que exista interés del consumidor. Cumplir la ejecución u obligación asumida, esto es, cuando no resulte posible o no sea razonable otra equivalente. Es decir, de repente el proveedor no hizo lo que debía hacer, no cumplió con el servicio que debía hacer. Por ejemplo, un servicio de lavandería no se cumplió con el servicio, sí, se ordena que se cumpla. También podría ordenarse que se devuelva el dinero, ¿no? Depende del caso en cuestión. Cumplir con ejecutar las prestaciones, obligaciones, ya lo dijimos. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible. Esto es muy frecuente, ¿ya? La devolución del dinero a veces suele ser la medida correctiva más frecuente, ¿no? Como decía, ¿no? A veces, por un producto eminentemente nuevo, nadie quiere que sea reparado. No quiere un producto reparado, quiere que sea nuevo y no va a aceptar la reparación de ese producto, ¿no? Entonces muchas veces ahí no se acepta la reparación y por último la controversia es... Devuélvame mi dinero. Claro, ¿no? Puede definirse que se devuelve el dinero, ¿no? Dependiendo también, ¿no? Puede ser que el producto sea nuevo, pero sea un producto que sea un defecto, no sé, un accesorio lo que se malogró. Entonces, ¿para qué vamos a ordenar el cambio total del producto? O de repente se va a ordenar, no sé, pues la devolución del dinero si solamente era un defecto puntual, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que esta laptop tiene un problema, viene con una falla y todo se soluciona, no sé, cambiándole una determinada pieza, ¿no? Que no es no afecta mucho su funcionalidad,
¿no? Entonces ahí pues no hay problema, ¿no? En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos más los intereses, hasta lo que decíamos. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa. Esto es novedoso. Esto de los gastos es novedoso. Antes no había, ¿ya? O sea, ahora el Indecopi, además de la medida correctiva, puede ordenar pagar gastos, ¿no? Es decir, pagar gastos incurridos. Por ejemplo, ¿se le ocurre algún ejemplo? ¿En qué casos se podría...? Por ejemplo, el solo hecho de ir a denunciar ya es un gasto. Ya, pero ojo, no se refiere a eso. Dice, pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción. O sea, en el momento de la infracción. Ya, cuidado. Porque claro, gastos hay desde que se presentó el problema de denuncias, copias, no necesariamente se refiere a eso. Se refiere a casos como, por ejemplo, el siguiente. Se tiene comprado un pasaje para viajar en una aerolínea de Arequipa a Lima, ¿no? Hay un vuelo que sale a las 10 de la noche y a las, no sé, perdón, vamos a poner a las 5 de la tarde. Solamente es una hora y media. Y llegando hay una conexión a otro país, a México, por ejemplo. Una conexión del mismo vuelo. Entonces, se retrasa el vuelo, ¿no? Se retrasa el vuelo de Arequipa a Lima y hace que esta persona llegue tarde para abordar el siguiente vuelo. Esto le genera que pierda ese vuelo. Entonces lo que tiene que hacer esa persona, porque le dicen no hay pasajes, en ese momento no hay pasajes, le dicen. Entonces ya, mañana hay pasaje. Le vamos a dar otro, pero un asiento para que salga mañana en la madrugada. Entonces ahí, por ejemplo, vas a incurrir en gastos, porque tú no tenías previsto quedarte una noche más en ese lugar, ¿no? Entonces como ya no tienes, tu pasaje sale al día siguiente, entonces tienes que quedar. ¿Dónde duermes? Ese gasto de hotel, a eso se refiere. Así es. Ese es el supuesto en el que son los gastos para mitigar en el momento, ¿no? Para mitigar la consecuencia del claro, de la situación. Así es. Se gastó en comida que no se tenía previsto. Se ganó en hotel, se gastó en hotel que no se tenía previsto, por ejemplo, ¿no? Porque se quedó a dormir prácticamente el consumidor, ¿no? ¿Ya? Las medidas correctivas pueden ser solicitadas en cualquier momento del procedimiento, hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor, requerir que precise la medida correctiva en materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, antes de la emisión de la resolución de la comisión, ¿no? Y hay medidas correctivas, ya dijimos medidas correctivas reparadoras, también hay medidas correctivas complementarias. También ese es otro tipo de medidas correctivas. Dice, las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. Y pueden ser, entre otras, las siguientes. Medida complementaria, que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto o servicio adquirido. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento, ¿no? El decomiso, destrucción de la mercadería, ¿no? También son tipos de medidas correctivas complementarias. También se agregó el tema de multas coercitivas por incumplimiento de mandatos, ¿no? O sea, ahí está lo que decíamos hace un momento, ¿no? Artículo 117. También otra novedad respecto al tema de sanciones que trae este código es la referente al registro de infracción y sanciones, ¿no? Antes no había. A través de ese registro lo que
lo que le ordena el Estado al Indecopi es que lleve un registro de las infracciones y sanciones a las disposiciones del código con la finalidad de dar más transparencia en las transacciones entre consumidores y proveedores, ¿no? O sea, ahí se ponen la empresa y lo que ha hecho. Claro. Claro, se pone el nombre de la empresa y se pone cuál fue la infracción, ¿no? El sistema que en la página web está, mira a quién le compras, ¿no? Este registro es automático, es decir, los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme quedan automáticamente registrados por el lapso de 4 años contados a partir de la fecha de la resolución. O sea, 4 años podrías estar ahí como que reportado. Una pregunta. Sí. Si por ejemplo yo quiero ir a hacer un estudio, por ejemplo, para saber cuáles son las empresas que son reincidentes, yo puedo pedir que me muestren los años anteriores. Por ejemplo, quiero hacer un estudio, no sé, del 2000 al 2012. Ya. ¿Puedo yo pedir eso? Sí, por acceso a la información pública podría pedir información de casos o sanciones impuestas, pero habría que ver si esa data se tiene. O sea, hay algunos datos, alguna información estadística que sí está a la mano. Hay una información que no necesariamente. O sea, con los campos que usted me dice, creo que no habría mucho. Lo que habría es la multa, o sea, cuántas empresas multadas, pero no necesariamente el motivo, ¿eh? Tendría que usted leerse cada resolución una por una para saber cuál de ellas considera para su estudio, ¿no? Pero sí le van a dar los... El solo hecho de que exista una empresa que está multada varias veces es porque ahí hay claro. un tema de incidencia. Sí, ya es como para que usted vea pues que esa persona que infringió, usted no va a contratar con esa persona, ¿no? O sea, por lo general ya la gente sabe, se cuida. No, es interesante porque yo que estoy estudiando Derecho, a veces piden trabajos, claro, ¿no? Y este es un trabajo bastante interesante, ya. ¿no? Como información. Claro, no, está bien. El plazo para la prescripción, la prescripción de la infracción administrativa son 2 años, ¿ya? Son 2 años durante los cuales se puede ejercer el derecho a reclamar, ¿no? Ahora, es la sanción. Sí, es decir... para que tú reclames. No, puede reclamar, pero el problema es que si ya prescribió ya pasaron los 2 años, ya denunciar va a ser, de repente no va a ser lo óptimo, porque de repente va a ser improcedente, porque ya prescribió. Pasados los 3 años prescribe. Porque son procedimientos sancionadores. Y al ser sancionadores, su finalidad única, ¿cuál es? La multa. Es lo principal, es lo que los caracteriza. Pero si estamos hablando que ya prescribió, pues no hay sanción, no hay nada. O sea, las personas tienen que denunciar en el momento. No esperar más de 2 años. Usualmente se dan casos en que la conducta infractora, ¿no? Se da en un determinado tiempo y de repente hacen un reclamo ante la propia entidad y la entidad les dice, lo voy a solucionar, y no lo soluciona, y la gente se deja el tema ahí. Pasan 3 años y se enteran que están reportados ante la central de riesgos. Cuando se van a ver, oye, esto es una deuda, pero tú la conocías, tú sabías de la existencia de esta deuda y no hiciste nada. O sea, ahora no puedes reclamar, ahí hay prescripción, ¿no? Ya. Claro, es un cobro que le están haciendo, pero que viene de hace tiempo, ¿no? Puede ser. También se ha considerado el plazo de prescripción de la sanción, es decir, la acción para que la autoridad administrativa
puede exigir el cumplimiento de las sanciones es de 3 años, ¿no? De 3 años contados desde el día siguiente a aquel en el que la resolución por la que se impone multa quedó firme. Me explico. Cuando la autoridad administrativa impone una sanción, en este caso de multa, esa multa tiene que cobrarse. O sea, si el usuario, el administrado sancionado, no paga esa multa, van a sumarse también intereses, gastos, todo eso va a sumarse. Ahora, ¿quién hace esa cobranza? Hay un ejecutor coactivo dentro del INDECOPI. Ese es el tema. Ahora, ¿ese ejecutor coactivo lo podrá hacer después de 3 años? No, ya no puede. O sea, prescribe Prescribe incluso cuando la propia administración no persigue la multa, ¿no? Pero no es que eso no... O sea, la administración tiene que estar atenta a todos los incumplimientos de pagos que hay, y cuando de pronto hace una verificación va a encontrar que de repente hay sanciones que no se pueden cobrar, ¿no? O sea, la idea es que se cobren todas, o sea, en el momento, sino que son varios procedimientos, pero hay empresas que sí merecen que se les sancione. De hecho que hay un montón de empresas. Y a esas son las que... Claro, sí hay. Y encima a veces son reincidentes. Por eso es que la reincidencia se considera, ¿no? Un factor, factor como agravante, la reincidencia, ¿no? Entonces, la prescripción de la sanción, como decías, a los 3 años, y la prescripción de la infracción es a los 2 años, ¿no? En ambos casos tiene que haber quedado firme el otro caso, ¿no? Perdón, en este caso tiene que haber quedado firme la resolución que impuso la multa, ¿no? Ya. Bueno, esto del procedimiento sumarísimo ya lo vimos, ¿no? Es un órgano unipersonal. Este es un tema que quedaba pendiente: defensa colectiva de los derechos de los consumidores, ¿no? ¿A qué se refiere con defensa colectiva? A 2 cosas puntuales: intereses colectivos, intereses difusos. Ahí hay una explicación. Intereses colectivos es las acciones que promueven en defensa de derechos de los consumidores un conjunto determinado o determinable de consumidores que se encuentran ligados con un proveedor y que pueden ser agrupados dentro de un mismo grupo o clase. Interés difuso son acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados. Conjunto indeterminado. Mientras que en lo que es interés colectivo, el grupo que se representa o que se está defendiendo es determinado, se sabe cuántos son. En el otro caso no se sabe cuántos son, porque ese es difuso, ¿no? Es interés difuso. ¿Y quién ejerce esta defensa colectiva? Por lo general en nuestro país esto está a cargo de las asociaciones de consumidores, ¿no? Las asociaciones de consumidores. Y por ejemplo, si hay un grupo de personas que han sufrido, Ya. digamos, una estafa, ¿no? Por la compra de varios departamentos en un inmueble, Ya. ¿no? Y una de ellas empezó fue y denunció. Uno denunció. Uno denunció, ¿no? Y en el proceso puede involucrar a todas esas personas como diciendo, mira, yo no soy el único, acá hay varios. No. O sea, puede poner como ejemplo, decir, yo no soy el único, hay varios, sí, eso sí. Y poner los nombres de todas las personas. Puede poner los nombres, pero ellos no se van a convertir en denunciantes necesariamente. No. Simplemente él está que representa un interés colectivo. Exacto, o sea, O difuso. que vean, que digan, mira, ¿sabes Claro, qué? no, sí, de hecho. Hay que adjuntar los poderes nomás. Claro. Sí, se adjuntan los poderes nomás. Sí, porque a veces la sanción que le ponen a esa persona, dicen, bueno, es uno, ¿no? Claro. Entonces, pero empezaría más diciendo, mira, no soy solo yo, ¿no? Son varios los que Así es, a ¿no? los que se nos han estafado. Por lo general, las asociaciones de consumidores, cuando trabajan este tema, es porque ha habido una gran cantidad de afectados.
¿no? Esto, como decía, las asociaciones de consumidores precisamente se dedican a eso, ¿no? A defender intereses colectivos o intereses difusos, ¿no? Y las asociaciones de consumidores no son más que asociaciones civiles que se generan con un determinado, con una determinada finalidad, pero que siguen un procedimiento administrativo ante Indecopi. Es decir, para considerarse como asociaciones de consumidores no solo hace falta decir soy asociación de consumidores, sino que hay que estar reconocidos por la autoridad de consumo. Tienen que estar reconocidos. Y hay unos requisitos. Hay requisitos. En un tiempo atrás no había ningún requisito, solamente era tú presentas una solicitud y con eso ya te dabas por o sea, tu solicitud para que te den te consideren como asociación de consumidores y eso era o sea, habían cantidad de asociaciones de consumidores, pero que no necesariamente habían seguido un tamiz, un procedimiento, ¿no? Pero con el código ya se establece un procedimiento. Es más, después de la adhesión del código se ha dado una directiva sobre asociaciones de consumidores también. Entonces ahí se precisan varios aspectos relacionados con la inscripción de estas asociaciones de consumidores. También otro tema que quedaba pendiente es el tema del sistema de arbitraje, ¿no? Pero antes que nada, sí. Se crea el sistema de arbitraje con este código. Sí. Se crean juntas arbitrales, ¿no? Lo que se busca con este arbitraje no solamente que sea aquí en Lima, sino que se expanda a nivel nacional y que quienes tengan a su cargo esto sean los municipios. Pero para eso tienen que capacitar árbitros, ¿no? Claro. Tiene que haber el personal ahí, para que haya incluso una secretaría técnica, ¿no? ¿Y quién llama o sea, quién convoca? Va a haber una los nómina, árbitros? va a haber una nómina de árbitros autorizados para estos casos de Indecopi. Son personas que han estudiado el curso de arbitraje. Ajá, hay algunos, ¿no? Por ejemplo, si yo he estudiado el curso de arbitraje, ¿a dónde me presentaría? ¿De frente a donde ustedes Al Indecopi. o a mi municipalidad? No, a la Dirección de Protección al Consumidor del Indecopi. El Indecopi. Claro, pero hay que, como le digo, hay que acreditarse. ¿Ah? Esperar que salga la norma. No, hay que acreditarse nada más. Acreditarse, ¿no? Sí. Ya. Lo que pasa es que la norma ya salió, ya se está implementando ya. Entonces, cuando ya esté implementado el asunto, el árbitro en materia de consumo va a poder trabajar ahí, normal. Porque incluso tienen un distintivo, ¿no? Ese laudo arbitral es el que justamente va a desencadenar la resolución del conflicto, ¿no? O sea, ahí es donde se va a resolver el conflicto. Bueno, ya habíamos hablado de la conciliación, también dijimos algo de la mediación, ¿no? Hablamos también del libro de reclamaciones como sistema para poder empoderar al consumidor, ¿no? Ojo que las asociaciones de consumidores no solamente actúan solamente ante Indecopi, sino también ante otros organismos que ven temas de consumo, no solamente ante OCIPTEL, incluso deben ser reconocidas también, o sea, es decir, también deberían tener el mismo peso en el Poder Judicial, porque ellos también pueden promover demandas en representación de intereses difusos. También pueden hacerlo, ¿no? ¿Qué está prohibido para las asociaciones de consumidores? O sea, ¿qué es lo que no pueden hacer, ¿no? ¿Qué impedimentos tienen, ¿no? Porque también aquí
ellos pueden participar de un porcentaje de la multa, ¿no? Siempre que firmen un convenio con el Indecopi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no pueden hacer? Incluir como asociadas a personas jurídicas con fines de lucro. Pedir financiamiento de los proveedores que comercializan productos y servicios. Dedicarse a actividades distintas a la finalidad incompatibles con ella. Designar los fondos públicos entregados por el Consejo de Multas, por concepto de multas, para una finalidad distinta a la asignada. No, eso ya sería corrupción, ¿no? Algo así como corrupción. Bueno, pero eso es privado. Actuar con manifiesta temeridad, presentando denuncias maliciosas debidamente sancionadas en la vía administrativa o judicial. Bueno, y en general incumplir las disposiciones del código, ¿no? Para ser reconocida y en todo caso ingresar al registro de asociaciones de consumidores, ¿no? Hay requisitos, ¿no? Encontrarse inscritas en los registros públicos, tener las finalidades señaladas en el artículo 153, bien sea general y bien en relación de productos o servicios determinados, cualquier otra obligación que establezca el Indecopi, ¿no? Hay todo un procedimiento, ¿no? En ese momento no he traído la directiva. Ahí habla de convenios de cooperación institucional. ¿A qué se refiere con ese tipo de convenios? Justamente a la participación de la multa, ¿no? Firman un convenio con el Indecopi, ¿para qué? Para que pueda participar hasta un 50% de la multa, ¿no? Pueden participar. Y estos porcentajes deben ser, no es que es un dinero que no es ganancia, simplemente es un dinero que debe ser utilizado para implementar acciones específicas de promoción y defensa de los intereses de los consumidores, y un monto no mayor a 5% de porcentaje que se les entrega puede ser utilizado para su funcionamiento a efectos del desarrollo de su finalidad. O sea, de esos 50% que le pueden dar, 5% debe estar designado solamente al funcionamiento. El resto es para implementar acciones en defensa de los consumidores. Claro. Y eso lo supervisa el Indecopi. Pero veo que también la Contraloría General de la República. Claro, también. Sobre los fondos. ¿Ya? Claro, pero si no, ya sería... No, si no sería un negocio, pues. Claro, o sea, las asociaciones se constituyen como tales y solamente sería un negocio, presenta denuncias, gano y recibo mis... No, tiene que tener una finalidad, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para entregar el porcentaje de la multa? Aquí también la norma nos ha dado, ¿no? Por ejemplo, 1, la labor de investigación desarrollada por la Asociación de Consumidores de forma previa a la presentación de la denuncia. O sea, si eres una asociación de consumidores que quieres defender a un grupo o a varios, tienes que haber hecho un trabajo previo de investigación, de demostrar con pruebas, pericias, y llevas un caso al Indecopi. O sea, no cualquier caso, pues. Tiene que ser un caso que se haya hecho actuaciones, ¿no? Una pregunta. Sí. Si una empresa, una SAC, digamos, tiene responsabilidad social, Ya. y usa su responsabilidad social para beneficio propio y para delito, para cometer un delito, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve Indecopi o tendría que verlo el Poder Judicial? Todo lo que es delitos lo ve el Poder Judicial. Fiscalía. Fiscalía, ¿no? Todo lo que son delitos no. No, Indecopi no es. Solamente infracciones al código. Ok. Todo lo que sea infracciones al código. Pero ustedes no ven lo que es responsabilidad social, entonces. No. Ok. No, responsabilidad social no. Bueno, eso es todo lo que quería comentar de este punto que estaba pendiente. Ya, bueno, acá están las normas de arbitraje, ¿no? Que ya hemos comentado de esto. Sería interesante imprimir, ¿no? Sí, se los voy a imprimir para que lo tengan, esta parte, ¿no? Eso es de hecho que está ahí, ¿ya? Creo que con eso ya estaríamos por culminada la sesión de hoy día. Agradezco mucho.